Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, como ustedes saben, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista y internándonos en la teoría misálgica que explica el comportamiento humano como aversión al sufrimiento. Vamos a dar, creo, hoy un buen paso en ese sentido. Hemos estado tratando de ilustrar estos conceptos, estos sistemas filosóficos con elementos de la vida cotidiana, con ejemplos concretos, a veces incluso casi de las noticias. Hemos cubierto la pandemia, la guerra en Ucrania, pero hoy nos vamos a detener en un concepto relativamente abstracto, que es un concepto especial, es una fuente de sufrimiento de estos que, según la teoría, el comportamiento humano evita, y es el concepto de cobardía. Vamos a hablar de cobardía, vamos a hablar qué significa ser un cobarde en antropología filosófica, y por supuesto le vamos a dar un giro desilusionista al asunto. Bueno, empecemos con la etimología de la palabra cobarde, ¿sí? Interesante, en inglés, la palabra no, es del mismo origen, dice coward, ¿sí? En otros en otros idiomas, como el alemán, se usa otro vocablo que no es del mismo origen, pero todo va a apuntar a lo mismo. La cobardía viene de la palabra cauda, que es cola. La cola, es la parte de atrás, ¿sí? Ese que se escapa, que se va atrás, es la cola. Y ya empezamos desde ahí con una mirada negativa. Hay pocas palabras que son un insulto tan universal como la palabra cobarde. Y es, yo te diría que es universal. Esto es algo de las pocas cosas que tenemos de la cultura universal, Florencio. En alemán se usa la palabra feige, que quiere decir, viene de la palabra vulva, ¿sí? Lo contrario de testículos, ¿sí? Testículos es valentía y vulva es cobardía. Eh, es el origen de la palabra en alemán. Así que viene con un peso muy grande, de hecho animal, ¿sí? de la parte tanto animal del ser humano como la cola, que es del animal. Pero lo interesante es la definición. La definición de cobardía también es uniforme en los distintos diccionarios y siempre se lee así. Y yo voy a leerlo directamente. Persona cobarde es aquella que siente miedo ante situaciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Repito, que siente miedo ante situaciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Desde ya te puedo decir, Florencio, desde ya en este momento, que esto no es una excepción. ¿Sí? Yo creo que casi todo el mundo siente miedo en situaciones peligrosas o las que conllevan cierto riesgo. Estamos hablando quizás de niveles de riesgo en los que se podría un poco discutir, pero esto es bastante fuerte y creo que incluye a una gran parte de la sociedad, sino a toda. Todo el mundo, de hecho, desde el punto de vista darwiniano, ¿sí? Todos los que no sintieron cobardía frente a peligros raros se extinguieron. ¿Sí? Es decir, los peligros son los que son. Uno podría decir que quizás el peligro está mal evaluado, Florencio, que lo que hicimos es, yo le estoy dando más riesgo del que tiene, pero en ese caso no estamos hablando de un cobarde, estamos hablando de un ignorante. ¿Sí? Claro. La cobardía, esto es muy importante porque parecería ser que están relacionados entre ellos de esa forma. Y, es decir, desde el momento que la definición es esta y vuelve a estar en los diccionarios en inglés y en castellano, los he buscado en varios idiomas y en varios diccionarios, y en todos son palabra más, palabra menos, esta definición, y somos todos cobardes, y la palabra cobarde quiere decir lo que dice, y todos, es una acusación grave la cobardía. ¿Cómo le explicas esto, Florencia? Es buena, ¿no? Es buena, pues si la definición nos abarca a todos, me parece que no hay nadie. Casi lo contrario, ¿no? Nos preocuparía aquel que no sintiese miedo ante un peligro, nos preocuparía aquel que no retrocediese ante una situación peligrosa. Si la definición, como vos decís, es tan universal, tan extensa, que nos abarca a todos, ¿cómo se convierte esto en un insulto? ¿Cómo algo tan natural como retroceder ante un peligro se convierte en sí mismo en un sufrimiento? Desde que ahí hay una genealogía rara
en el contexto de estos videos, para mí, tiene que remitir al campo de las ilusiones. No hay otra explicación posible, pues si nos atenemos a lo material, ante un peligro, retrocedo, ante un riesgo, me asusto, y es lo más natural, como decías vos, lo más animal del mundo, ¿no? ¿Cómo Mira, se cuando convierte esto en un drama? Tiene que venir de la ilusión. Perdón. Mira, no, perdón, yo te estaba interrumpiendo. Lo que pasa es que es una cosa, es una situación en la cual vos acusas a alguien de ser normal, ¿sí? Vos sos un cobarde. Ahora, por supuesto, la palabra cobarde en su acepción diaria implica una debilidad, una flaqueza, ¿sí? Lo contrario de una virtud, ¿sí? Un defecto, por lo menos un defecto. Eh, y, y lo interesante es que ese al cual lo acusan de cobarde sufre. Sufre porque lo acusan de cobarde. Vos imagínate que yo te acuso a vos de termorregular. Vos termorregular estás siempre a 36 y me parece muy mal. Me parece, sos un termorregulador, no te arriesgas a tener una temperatura mayor o menor, ¿sí? Y siempre estás en esa. Nadie haría eso. Entonces la explicación es una explicación que tiene que ver con que si todos serían cobardes, entonces se perderían todas las guerras. Si todos serían cobardes, ¿sí? Si la gente no tomaría riesgos, no correría riesgos frente al peligro, no huiría. Pero nosotros somos desilusionistas. Y la misalgia, la huida del sufrimiento, la aversión al sufrimiento, es el estado natural de las cosas. Y de hecho, el hecho que todo el mundo entre en la definición de cobarde solamente viene a confirmar la posición del desilusionismo, que la vida es solamente una huida del sufrimiento, que eso es lo que hacemos normalmente, todos, de alguna forma o de otra. Y te voy a dar un detalle más. Los psicópatas, por ejemplo, entre las tantas cosas que se dice de ellos y que parece estar confirmada, es que están dispuestos a correr más riesgos. Ahora, psicópata también, que lo sepa, es un insulto, pero entonces se dice, ¿el psicópata es un valiente? No, nadie diría que un psicópata es un valiente. Dirían que es valiente, pero no es realmente valiente, es psicópata. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenés que sufrir, no tenés sacrificios, ¿sí? Tenés que sacrificarte, tenés que sufrir para ser valiente. ¿Para qué? Nadie sabe. ¿Para que países ganen guerras? ¿Para que la policía pueda funcionar? ¿Para que todo funcione? Y entonces se creó un estado artificial, no solamente no natural, imposible, casi un estándar imposible. Y por otro lado se le dio a la gente, Florencio, la gente tiene hoy, empieza a darse, ¿viste? ¿Te acuerdas que hablamos de héroes? Hay un video entero hecho sobre héroes, ¿sí? Entonces, una persona ahora un chico que termina la comida es un héroe, ¿sí? Y un chico que hizo sus deberes es un héroe. Una persona que hace su trabajo diariamente, ¿viste? Es un héroe. Tuvimos que rebajar la valentía a niveles aceptables, ¿sí? Que la gente no se va a andar tirando a desarmar minas en un campo, ¿sí? Para demostrar valentía. Y ojo que la masculinidad y la feminidad, hasta no hace mucho, estaban relacionadas con los dos, tal como te dije, ¿sí? Claramente. Pese a los orígenes de la lengua, esto está todavía, ¿no? Pero, claro, en el heroísmo está el premio a la valentía. Me quedé con lo que decías antes del castigo a la cobardía. En última instancia, así como hay sufrimiento del lado de la amenaza, del lado de lo que me da miedo, por lo que vos decís, también hay sufrimiento del lado de lo que me obliga a sobreponerme a ese miedo. Es bajo amenaza de vergüenza, de escarnio o como en la guerra de fusilamiento, en caso de deserción, ¿no? Pero dejaste entrever ahí algo de lo que hemos hablado antes, que es la matriz del sacrificio. Me parece que aquí pesa, ¿no? ¿Cómo se convierte un animal naturalmente cobarde en un soldado, en alguien que se arroja hacia el peligro? Bueno, en principio amenazado por un peligro mayor, ¿no? Es más el peso de la amenaza del castigo que la promesa del premio aquí, ¿no? Bueno, sí, es muy simple. Si yo te digo que si vos te escapas de las líneas de fuego, yo te mato, estoy diciéndote que no te escapes porque no te va a servir.
porque yo en ese caso 100% te morís, ¿sí? ah, Es decir, ah, tiene que ser un castigo mayor y por supuesto tiene que ser un sufrimiento mayor. Eh, aparte, ¿viste? Así como el heroísmo se convirtió, se devaluó en niveles mm, para poder ser aceptado, también le pasó lo mismo a la cobardía. La cobardía tiene eufemismos. No, yo no tengo miedo, simplemente soy prudente. No, yo no tengo miedo. En la guerra estamos rearmándonos. Es un paso, como decía Mao, un paso para atrás y dos pasos para adelante. ¿Sí? Estamos evacuando un lugar, no estamos huyendo. ¿Sí? Cuando yo dije hace mucho que la vida es una estampida mm, mm, organizada, hubo resistencia. Yo entiendo que hay resistencia de la gente mm, porque estar en una estampida demuestra cobardía. Y si yo soy cobarde, voy a sufrir. mm, Y fíjate que hay dos sufrimientos acá. Mira cómo utilizamos. Uno es el sufrimiento, hay tres realmente. Uno es el sufrimiento de la vergüenza, ¿sí? De ser cobarde. El otro es mm, el sufrimiento de que alguien viene con un revólver y te dice, usted es cobarde, no mato. ¿Sí? Y el tercero está en la conciencia moral. La conciencia moral mm, contiene siempre material que no tiene nada que ver con nuestra vida. De hecho, lo que dijimos siempre, la conciencia moral no tiene tiempo. La conciencia moral es para siempre, es desde mm, siempre. Es una conciencia idealista. Y en ese idealismo hay que ser, fíjate, es llevar la palabra generosidad a su extremo. ¿Sí? Y ahora quiero mm, que seas generoso con tu vida. mm, Es un peligro mm, muy mm. grande, ¿no? Sí, sí, o con la propia integridad física, que en algún sentido es lo mismo, ¿no? Es una metáfora de la preservación de la vida. Me intriga cómo esto se convierte en un sufrimiento, el sentirse cobarde, el saberse cobarde, y cómo empiezan a construirse estos mecanismos para huir de ese sufrimiento. Lo que decís vos de los eufemismos es atractivo en ese sentido, pero ahora estamos huyendo de la vergüenza de la cobardía, de la culpa de la cobardía. Es una nueva huida con sus propios mecanismos, ¿no? Sí, pero es la idea de un ideal. ¿Sí? Y ahora es el ideal frente a la verdad. ¿No? El problema de los ideales es que generalmente se confrontan con la realidad y la gente tiene que elegir uno. También hay algo también del grupo, ¿no? Somos Claro. todos que vamos para adelante, ¿no? La sensación, anularte a vos, que vos no sos el único que corre riesgo, más aún, más vergüenza Mm, aún, ¿sí? Más aún la conciencia moral diciendo qué clase de tipo sos que dejas a tus amigos, a tus queridos, ¿sí? Durante las terribles guerras, y ahora hay una que ujú, está en este momento ocurriendo en Ucrania, pero hubo, por supuesto, hay guerras en África y en Asia, y la Segunda Guerra ujú, Mundial, de la cual conocemos mucho, hay historias terribles en las cuales gente tuvo que tomar decisiones de salvar su vida y elegir la suya por encima a veces de sus propios hijos. mm, Y entonces, fuera de la situación terrible de la que tienen que hacer, además son cobardes. Y esto queda después en la cabeza, porque yo me puedo esconder. Digamos que yo me estoy escapando, soy un desertor. Yo me puedo claro, esconder claro, claro, de las claro. tropas que me están buscando. Ah, Yo me puedo esconder. Nadie va a saber dónde yo estoy y tampoco entonces voy a sufrir vergüenza. Pero la vocecita de acá, esa que todo el tiempo araña, me va a decir cómo dejaste, cómo hiciste, etcétera. ¿No? estamos cortos de tiempo, ya estamos cerca de nuestro límite habitual. Y hablando de conciencia moral, hablando de sentimiento de culpa y de esa voz interior, ahí hay un sufrimiento del que hemos hablado mucho, y frente a ese sufrimiento nadie nos pide valentía, ¿no? Nadie se arroja. Hay algo peculiar ahí. Para explicarlo bien, ¿sí? La conciencia moral, esa computadora 3, esa cosa que tenemos en la cabeza y que nos lleva a un determinado comportamiento misálgico, por supuesto, como siempre, ¿sí? Nos da el sufrimiento del cual huir, ¿no? La culpa. Entonces, en esa misma situación uno podría decirse, bueno, ¿por qué una persona no debería matar a propósito, aunque no esté de acuerdo consigo mismo, que está mal matar, pero matar a propósito para poder sentir valentía frente a su propia conciencia? Vos entendés que hay valentía frente a cualquier otra cosa, Mm, mm, nunca frente a tu propia conciencia. Y es una pregunta mm, legítima. ujú, Si vos estás dispuesto a ujú, que te ponen un balazo en la panza, ¿no estás mm, dispuesto a sufrir culpa? Y de hecho, ¿no deberías tratar de sufrir culpa para fortalecerte? La respuesta es esa es la paradoja de la conciencia moral. Y otra paradoja más, ¿no? mm, El lugar donde está la conciencia moral
y el problema de la cobardía. Pero vos entendés, Florencio, que la palabra cobarde, que es tan terrible, es exactamente la descripción de un ser humano. Y con la teoría misálgica, bueno, cobardía no existe los cobardes. Es una de las posibilidades para un cobarde, ¿no? Está la posibilidad de la huida y está la posibilidad de paralizarse ante la amenaza. Una cosa importante que quiero aclarar, los animales no son ni cobardes ni valientes. Los animales tienen un programa que está con mi teléfono, no es ni cobarde ni valiente, porque suena el teléfono a la mitad de la noche, ¿sí? Y no es ni cobarde ni valiente si se apaga. ¿Sí? No. Al igual que mi teléfono y mi computadora, los animales son un programa. Y en ese programa, los que no lo hicieron, los que no huyeron, los que no lograron huirse, desaparecieron. Bueno, evidentemente van a quedar más cosas para discutir acerca de la cobardía y sufrimientos asociados a ella, pero nos detenemos en este punto y seguimos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.